Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de división. Entonces, como ya habíamos hecho el algoritmo de la multiplicación, ahora vamos a trabajar con la división, que es la operación inversa a la multiplicación. Entonces aquí tenemos la división, me dice, es la operación inversa a la multiplicación que consiste en averiguar cuántas veces un número, o sea, el divisor está contenido en otro número, que viene a ser el dividendo. Entonces aquí tenemos los elementos de una división exacta, el dividendo, el divisor y el cociente, ¿no es cierto? Aquí no hay residuo. Ese es para una división exacta. Y tenemos clases de división, ¿no es cierto? División exacta e inexacta. Entonces, vemos aquí las clases de división entera. Me dice, si el divisor está contenido una cantidad de veces entera en el dividendo, y los términos de esta división son dividendo, divisor y cociente. Ese es en exacta. Como les digo, no existe residuo, donde el dividendo es igual al divisor por el cociente. Así tenemos aquí un ejemplo, me dice, así en la división 123 entre 41, el objetivo es hallar la cantidad del cociente, que nos va a salir ahí, que multiplicada con el divisor 41 del dividendo, ¿no es cierto? El dividendo, que es 123. Entonces el cociente aquí, si yo divido este entre 123 entre 41, el cociente sería 3, o sea, el valor de Q sería 3. Me dice, es inexacta cuando el divisor no está contenido en un número exacto de veces en el dividendo y la operación tendrá un residuo, un resto o residuo, que viene a ser lo mismo. Entonces tenemos dos tipos de división inexacta, por defecto y por exceso. Ok, entonces vamos a ver aquí por defecto. Me dice, al producto del divisor por el cociente le falta algo para ser igual al dividendo. La cantidad que le falta se llama residuo por defecto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dividendo, divisor, cociente y residuo, RD, residuo por defecto. Entonces, este dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. O sea, aquí, por ejemplo, en la división 127 entre 40, el cociente va a ser 3, ¿no es cierto? 3 por 40 me da 120. ¿Y cuánto me queda aquí de residuo? Me quedaría 7, ¿no es cierto? Entonces el residuo por defecto es 7. Me falta 7 para llegar a 127, ¿no es cierto? Ese viene a ser mi residuo, o sea, lo que me falta para llegar a 127. Y aquí tenemos algunas propiedades de la división inexacta. Tenemos la propiedad de los residuos. Me dice el residuo es menor que el divisor, ¿no es cierto? Eso siempre se va a cumplir. El residuo siempre va a ser menor que D. Y vamos a tener residuo máximo y residuo mínimo. El residuo máximo siempre será una unidad menor que el divisor. Por eso se pone D menos 1. Si el divisor es 9, el residuo máximo tiene que ser 8. Y ahora el residuo mínimo. Cuando me dice residuo mínimo, siempre se pone 1, el valor de 1. Y me dice que la suma del residuo por defecto y el residuo por exceso me da el divisor, ¿no es cierto? Me da el divisor. Entonces aquí vamos a tener el de los cocientes. Por exceso y por defecto y por exceso. Entonces aquí me dice, por ejemplo, dividir 97 entre 10. Aquí, por defecto, 97 sobre 10, el cociente sería 9, cociente por defecto, 9, y el residuo por defecto sería 7, ¿no es cierto? Lo que me falta para llegar a 97. 9 por 10 sería 90, más 7, 97. Y el residuo por exceso. El residuo por exceso aquí es cuando ya pasa, siempre va a ser una unidad mayor que el residuo por defecto. O sea, si aquí es 9, aquí será 10, ¿no es cierto?
Aquí lo que me falta para que sea una cantidad exacta de veces, ¿no es cierto? Y aquí es lo que me sobra, ¿no es cierto? Por ejemplo, 90 me sobra 7. Aquí es lo que me falta para hacer una cantidad exacta de veces. La más próxima que sería 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me falta para 100? 3. Entonces el residuo por exceso sería 3. ¿Y cómo se halla? Sería 97 es igual los dos productos y sería el cociente por el divisor menos 3, ¿no es cierto? Ese sería nuestro dividendo ahí, el dividendo. Entonces me dice los cocientes son consecutivos. El cociente por defecto 9 y el cociente por exceso 10. Como les digo, si el defecto es 9, el otro será 10. Si es 7, acá será 8. Y de esa forma lo vamos a hallar rápida. Y la suma de los restos es igual al divisor, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el divisor? 10. Entonces aquí el residuo, ¿cuánto es? 7, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuánto es el residuo? 3. Entonces el residuo por defecto, o sea, el residuo por exceso, ¿cuánto me da? 10, o sea, me da el divisor, ¿no es cierto? Me da el divisor. Esa propiedad tenemos que tenerla en cuenta. Y vamos a ver ahora los ejercicios de clase. Me dice, una división inexacta entera, ¿no es cierto? El divisor y el cociente, vamos a poner aquí contexto para hacerlo de esta forma. El divisor y el cociente valen 17. Entonces sabemos que dividendo es igual a ¿qué? A divisor por cociente, ¿no es cierto? Cociente Q más un residuo, ¿no es cierto? Más un residuo. Entonces, ahora que me dice, en una división entera inexacta el divisor y el dividendo vale, y el cociente valen 17. Entonces pongo dividendo es igual a divisor, que vale 17, por el cociente también, que vale 17, porque me dice que el divisor y el dividendo valen 17. ¿Cuál es el dividendo? Me dice si el residuo es mínimo. Entonces, el R es mínimo. ¿Cuánto vale el R? El R es mínimo, vale 1, ¿no es cierto? Porque es inexacto. Entonces, el divisor aquí sería igual a ¿qué? 17 por 17 es 289, más 1, ¿no es cierto? Más 1. ¿Cuánto es eso? Eso será igual a 290. Y ya está, chicos. Ese sería el dividendo, 290. ¿Ok? Vamos a cambiar de color aquí. Sería 290. Ahora vamos con el ejercicio 2. Me dice, en una división entera, el divisor es 15. El residuo es máximo y el cociente es 9. ¿Cuál es el dividendo? Igual me preguntan aquí, pongo dividendo es igual a ¿qué? Divisor por cociente más residuo, ¿no es cierto? Residuo máximo. Acá me dice máximo. Aquí voy a poner R máximo, ¿no es cierto? Aquí, entre paréntesis, el R es máximo. El R es máximo. Entonces, el dividendo no me da. Me dice que el divisor es 15, entonces pongo 15 por, el cociente es 9, me dice, y el residuo es máximo. ¿Cuánto viene a ser el residuo máximo? El residuo máximo siempre es de menos 1, ¿no es cierto? Sería 15 menos 1. Ese es el residuo máximo. Entonces aquí tengo divisor, dividendo es igual a 15 por 9 sería 135. 135. Más, ¿cuánto me sale? 14, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale esto de acá? Sería 149. 149. Entonces el dividendo sería 149. Y chicos, ese sería el ejercicio número 2. Ahora, el ejercicio número 3 me dice, en una división entera inexacta,
El divisor es 23, el cociente y el residuo son iguales. Hallar el dividendo si el residuo es máximo. Entonces vamos a poner la fórmula. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. El residuo me dice que es máximo, ¿no es cierto? Igual residuo máximo. Residuo máximo ponemos aquí. Entonces aquí pongo divisor, dividendo es igual a que me dice el divisor es 23. Ponemos 23 por, y me dice el cociente y el residuo son iguales. Entonces el cociente vamos a poner aquí. Me dice hallar el dividendo si el residuo es máximo. Si el residuo es máximo, aquí vamos a poner el residuo máximo. Primero vamos a poner más. El residuo máximo siempre viene a ser una unidad menos que el divisor, ¿no es cierto? O sea, sería 23 menos 1. Entonces el cociente, como es lo mismo, también sería 23 menos 1, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Dividiendo es igual a 23 por 22 por 22 más 22, ¿no es cierto? Más 22. 23 por 22 más 22. Entonces ahí sería 528. Todo eso me sale 528, chicos. La suma de 23 por 22 más 22 me va a salir 528. ¿Ok? Ahora, aquí me dice, al dividir 123 entre 13, la suma de los cocientes por defecto y exceso es, aquí tengo que hacer las dos divisiones, chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Las dos divisiones. Por defecto y por exceso, ¿no es cierto? Me dice, ¿no es cierto? Aquí. Aquí tengo 123. 123. Vamos a poner aquí 123. Esta división va a ser por defecto. ¿Ok? Entonces aquí sería entre 13, ¿no es cierto? Entonces si digo 13 por 9, ¿cuánto es? Sería 117. Para 123, ¿cuánto me quedaría? 6, ¿no es cierto? 6. Este es mi residuo por defecto. Ahora voy a hacer la otra división por exceso. Aquí. Aquí voy a poner... Aquí voy a poner, chicos, el... A ver, vamos a poner con otro color. Aquí voy a poner 123 entre 13, ¿no es cierto? 3 entre 13. Entre 13, ¿no es cierto? Ya, chicos, 123 entre... Este va a ser por exceso. O sea, si aquí es 9, aquí va a ser 10, ¿no es cierto? Siempre va a ser uno mayor, como les dije. Entonces, 10 por 13, 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 130? O sea, mi RE, o sea, mi residuo por exceso, ¿cuánto sería? Sería igual a 7, ¿no es cierto? 123 más 7 me va a dar 130. 7. Y aquí mi
RE es 6, ¿no es cierto? Mi residuo por defecto, ¿no es cierto? Mi residuo por defecto va a ser 6. Mi residuo por defecto es 6 y aquí por exceso es 7. ¿Qué me pide? Me dice, haya la suma de los cocientes por defecto y por exceso, ¿no es cierto? Entonces este es mi cociente por defecto y este es por exceso. Entonces vamos a sumar, este es igual a mi cociente por defecto, lo hacemos de esta forma con este símbolo de, y aquí este es igual a el cociente por exceso, ¿no es cierto? El cociente por exceso. Entonces, ¿cuánto suma? Ahí me piden nada más la suma y vamos a hallar de esta forma. Sería 9 más 10, ¿no es cierto? 9 más 10. Esa sería la suma. 9 más 10. Y esto sería igual a 19, ¿no es cierto? Esa sería la suma de los dos cocientes, por exceso y por defecto. Ya está. Ok, entonces esa sería la suma. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí se suma nada más cociente por defecto más cociente por exceso, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a borrar y a resolver el ejercicio 5. Entonces vamos a pasar al ejercicio 5. Me dice, haya el dividendo de una división en la cual el divisor es 20. Vamos a poner aquí. Dividendo. Dividendo es igual a ¿qué? Divisor por cociente más el residuo, ¿no es cierto? Dice, y el residuo la mitad del divisor. Más residuo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dicen de los datos? Hay el dividendo de una división en la cual el divisor es 20, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí, divisor es igual a 20. Que más el cociente, o sea, Q, es igual a 29. Y me dice el residuo, la mitad del divisor. El residuo es igual a, la mitad del divisor sería, ¿cuánto es el divisor? 20, ¿no es cierto? La mitad sería 10. Ya está, entonces lo reemplazamos ahora. D será igual a ¿qué? 20 por 29, ¿no es cierto? Por 29. D por Q más el residuo, que sería 10. ¿Cuánto me sale el divisor aquí? Divisor, el dividendo sería igual a ¿qué? 20 por 29, ¿cuánto sería? 580, ¿no es cierto? Más 10. Entonces el divisor aquí, el dividendo sería igual a 590. Ese sería el valor del dividendo. ¿Qué, chicos? 590. Entonces ahí terminamos todo lo que corresponde a los ejercicios de práctica y ustedes tienen que resolver ahí sus ejercicios de tarea. Ok, entonces vamos a terminar ahí y vamos a ver. En los ejercicios de su tarea, ahí me dice hallar el dividendo de una división inexacta donde el divisor es 48, el cociente por exceso es la mitad del divisor y el residuo por exceso es la mitad del cociente por exceso. Esta división es una división por exceso y lo trabajan con los elementos de la división por exceso, ¿ok? Aquí en una división entera exacta me dice el dividendo es 5 veces el divisor, entonces reemplazan ahí
si la suma de sus términos es 185, o sea, D mayúscula más D minúscula más el cociente es 185. Haya el divisor, ¿no es cierto? Entonces les voy a dar aquí una pista. Me dice, en una división entera el dividendo, ¿no es cierto? Dividendo, que pongo dividendo es igual a ¿qué? Es igual a divisor por cociente, ¿no es cierto? Porque me dice que es exacta, divisor por cociente nada más. Pero ¿qué más me dice? El dividendo, o sea, D, es igual a ¿qué? A 5 veces el divisor, ¿no es cierto? 5 veces D. Entonces, como estos dos son iguales, ¿qué hago? Voy a igualar. Voy a igualar. Entonces yo digo, D por Q es igual a ¿qué? A ver. D por Q, aquí voy a poner es igual a 5D, ¿no es cierto? 5D. Entonces de ahí, de aquí, yo saco el valor de aquí yo voy a sacar el valor de D, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale Q aquí? Porque ahí vamos a eliminar D y Q me queda igual a 5, ¿no es cierto? Q sería 5. Entonces ya tenemos el cociente y me dice si la suma de los términos es 185. Entonces vamos a sumar los términos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el D mayúscula más el D minúscula más Q. Esto es igual a 185. Disculpen, chicos. Esto sería igual a 185, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahora vamos a reemplazar aquí. ¿Cuánto vale el D mayúscula? 5D, ¿no es cierto? 5D minúscula. Más el D minúscula que tenemos ahí. Más el Q. ¿Cuánto vale el Q? El Q vale 5, ¿no es cierto? Más 5. Esto es igual a 185. Esto es igual a 185, chicos. Entonces, como eso es igual a 185, el 5 lo vamos a pasar a restar. Disculpen. El 5 lo pasamos a restar al otro lado y aquí 5D más D me quedaría 6D, ¿no es cierto? 6D sería igual a 180. Entonces, luego paso a dividir el 6 y ¿cuánto me sale D? D me saldría 30, ¿no es cierto? Y que me dice hallar el divisor, ¿no es cierto? Y ahí el divisor sería 30. Esa sería una ayuda, la solución del ejercicio número 2. Y en el ejercicio 3 me dice la diferencia y al dividir, cuál es el número menor. Este es parecido al primer ejercicio. Y me dice una división el cociente, el 21 y el residuo. Entonces es también, chicos, aquí cociente, residuo, divisor, ¿no es cierto? No tenemos inexacta ahí. Y la número 5 similar. Entonces termina y me envían su tarea, por favor. Vamos a borrar y nos quedamos ahí.